El teléfono imaginario de Jordan cruzó el aire como una bala silenciosa antes de estrellarse contra el cemento del patio con un sonido seco que detuvo el corazón de todos los que estaban dentro de la casa. Y Céline se quedó mirando hacia abajo con los ojos fijos mientras su voz quebraba el silencio absoluto para soltar una frase que nadie esperaba y que congeló cada rincón del encierro en ese mismo instante. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que regresar varias horas antes, cuando la convivencia en la casa ya llevaba semanas mostrando grietas profundas y la tensión entre los participantes se había vuelto un hilo tan fino que bastaba un roce para romperlo. Todo comenzó con una dinámica grupal que dejó a varios sin protección y obligó a formar alianzas rápidas, lo que inevitablemente generó roces entre quienes creían tener el control y quienes se sentían desplazados. En medio de ese clima, Céline y Jordan empezaron a chocar por cosas que parecían menores, pero que en realidad eran acumulaciones de frustración no dicha, de gestos malinterpretados y de palabras que nunca se confrontaron a tiempo. La cámara no siempre capta todo lo que ocurre cuando los micrófonos se apagan o cuando la producción da un respiro, pero los habitantes de la casa sí lo viven minuto a minuto, y esa presión constante termina saliendo por cualquier ranura. Ese día en particular, la discusión arrancó en la cocina con un comentario sobre turnos y responsabilidades, que rápidamente escaló a un tono más personal, donde se mezclaron reclamos antiguos con acusaciones nuevas. Jordan intentó mantener la calma, pero su forma de responder solo alimentó la escalada, y Céline, acostumbrada a no dejar pasar lo que considera injusto, decidió que ya no iba a guardar nada más. El punto de quiebre llegó cuando ella mencionó que él seguía actuando como si estuviera en otro nivel, como si sus acciones no tuvieran consecuencias. Y ahí fue cuando trajo a colación ese teléfono que nunca existió físicamente, pero que en la dinámica de la casa se había convertido en un símbolo de desconexión y de evasión. No era un objeto real. Era una metáfora de cómo Jordan se refugiaba en sus propios pensamientos para evitar confrontar lo que pasaba a su alrededor. Y Céline lo usó como ejemplo de todo lo que le molestaba. La discusión se trasladó a la sala, luego a la terraza, y finalmente llegaron al balcón donde el aire estaba más fresco, pero el ambiente mucho más pesado. Otros participantes intentaron mediar, pero la dinámica ya había tomado un rumbo propio, y las palabras pesaban más que cualquier intento de calma. Cuando Céline tomó ese teléfono imaginario, no lo hizo con violencia física, sino con un gesto cargado de simbolismo, como si estuviera lanzando al vacío toda la paciencia que le quedaba y toda la energía que había guardado durante semanas. El lanzamiento no fue hacia nadie, fue hacia el vacío, hacia el suelo, como un acto de liberación que buscaba marcar un límite claro. Pero lo que vino después fue lo que realmente cambió la atmósfera de golpe. Después de que el objeto invisible impactara contra el piso, Céline no sonrió, no se rió, no buscó aprobación. Solo respiró hondo. Miró a Jordan directamente a los ojos y dijo con una voz firme pero controlada que, a veces lo que más duele no es la mentira, sino la comodidad con la que algunos deciden ignorar la verdad para no tener que cambiar nada, y que si seguían jugando a no ver lo que pasaba, la casa terminaría consumiéndolos a todos desde adentro. Ese silencio que siguió fue tan denso que hasta el sonido de la piscina pareció apagarse, porque todos entendieron que no era solo un regaño, era un reflejo de lo que muchos sentían pero no se atrevían a decir. La producción no intervino, las cámaras no se apartaron. Y los demás participantes se quedaron quietos, procesando cada palabra, porque en ese momento quedó claro que el juego ya no era solo de estrategia, sino de supervivencia emocional. Desde ese instante, las dinámicas cambiaron, las alianzas se revisaron en silencio y nadie volvió a mirar el balcón de la misma manera. Kenny, Josh, Fabio y Stefano observaron desde la sala sin intervenir, entendiendo que la situación ya no pertenecía a la lógica de las competencias, sino a la necesidad de ajustar cuentas emocionales que llevaban semanas acumulándose. Kael y Horacio se quedaron cerca de la puerta, conteniendo la respiración, mientras Kenzo y Selma intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Y el Divo y Luis se mantuvieron al margen, sabiendo que interferir en ese momento solo empeoraría las cosas. Lo que ocurrió en el balcón no fue un arranque espontáneo. Fue la culminación de un desgaste lento, de silencios mal administrados, de promesas incumplidas y de la fatiga de fingir que todo estaba bien cuando ya no lo estaba. En un reality como este, donde cada gesto se multiplica por 1000 y cada palabra se analiza al detalle, la evasión se convierte en el enemigo silencioso. Y Céline decidió romper ese círculo de la única forma que se le ocurrió, usando un objeto que no existía para señalar un problema que sí era real. Jordan no respondió de inmediato. Se quedó quieto, asintiendo lentamente,
porque en el fondo sabía que la frase no era un ataque, era un espejo. Y cuando alguien te muestra exactamente lo que estás evitando, el único movimiento posible es detenerse. La casa entera cambió de ritmo después de eso. Las risas forzadas desaparecieron, las conversaciones superficiales se volvieron más directas y la energía colectiva se recalibró hacia una honestidad más cruda, pero también más necesaria. En mi opinión, lo que pasó no fue un simple berrinche ni un momento teatral, fue el resultado natural de un encierro donde las emociones se comprimen hasta explotar. Y Cellini solo canalizó lo que muchos callaban para mantener la paz a medias. Lanzar algo que no existe físicamente, pero que representa una carga real, demuestra hasta qué punto el juego psicológico pesa más que cualquier prueba física. Y lo que dijo después fue un recordatorio crudo de que la convivencia forzada no perdona la evasión. Jordan, como muchos en esa situación, probablemente solo intentaba protegerse del ruido, pero en un reality la desconexión se lee como desinterés, y esa lectura cambia todo. No creo que haya un villano ni un héroe, solo personas expuestas a un formato que exige transparencia constante mientras intenta mantener una fachada de entretenimiento. Lo que más me deja pensando es que, al final, el teléfono imaginario no era el problema. El problema era la falta de comunicación real. Y cuando alguien decide romper ese círculo con un gesto simbólico y una frase directa, el impacto es inevitable. El encierro no solo prueba la resistencia física o la estrategia competitiva, prueba la capacidad de mantenerse presente cuando todo alrededor pide que te desconectes. Y ese momento en el balcón fue una lección clara sobre lo que sucede cuando la paciencia toca su límite y la verdad se impone sin adornos. Sigue la página y comenta parte 2.